En esta mañana vamos a estudiar entonces, amén, el tema es un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Amén, escuche, un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Amén. Vamos entonces a ver ahí Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 29. Bendito sea el Señor. Vamos a irnos allí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 29. Gloria sea el nombre de Cristo para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor está aquí. ¿Cuántos lo creen? Gloria sea el nombre de Cristo por los siglos de los siglos. Entonces, mis amados, vamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todos sabemos, mis amados, que aquí el autor del libro es Juan, el apóstol Juan. Lógicamente, mis amados, que la revelación es del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros hemos visto, amén, el capítulo 1 anteriormente, lo cual se estuvo diciendo versículo por versículo, mis amados, de cómo el Señor le da esta revelación a Juan y los medios y los propósitos, amén, por la cual el Señor le da este mensaje o esta revelación a Juan. Ahora, el día de hoy, hermano, vamos a ver aquí a ciertas iglesias que Juan le escribe, amén. Pero, hermano, escúcheme bien, a manera de introducción, mis amados, escuche. La mayoría de los comentaristas dicen que los mensajes dados por Cristo a la iglesia son una representación de la historia de la iglesia de todos los tiempos. Amén. De acuerdo con ellos, hermano, hay 7 periodos, escuche, hay 7 periodos diferentes que representan las iglesias. Eso lo aprendemos en historia, en la materia, mis amados hermanos, de historia. Se aprenden esos 7 periodos, amén, hasta la actualidad. Gloria sea el nombre del Señor. Por ejemplo, hermano, escuche, Éfeso, que es la que estamos leyendo en este instante, Apocalipsis capítulo 2, amén, la cual vamos a estar viendo también a Esmirna, Pérgamo, Tiatira y estas iglesias, amén, la cual el apóstol Juan les escribe a ellas. Bendito sea el Señor, y vamos a ver todo el contenido que tienen estas cartas. Pero diciendo, mis amados hermanos, que estas iglesias representan, escuche, representan los diferentes periodos, históricamente hablando, amén, de todas las iglesias de todos los tiempos. Amén. Por ejemplo, Éfeso, hermanos, representa la iglesia apostólica. Cuando hablamos de la iglesia apostólica, estamos hablando, mis amados, de los apóstoles, sí, precisamente los 12 apóstoles, los discípulos, el inicio de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, una vez que el Señor asciende a los cielos. Amén. Entonces, este periodo, escuche, este periodo incluye desde el año 30, si usted lo puede anotar, gloria sea el nombre del Señor, el año 30 hasta el 100 después de Cristo. Es por eso que nosotros usamos este término, el primer siglo. Yo no sé si usted ha escuchado cuando hablamos, hermanos, el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, o cuando decimos la iglesia primitiva. Entonces, en este caso, esta iglesia de Éfeso representa, hermano, vuelvo y repito, amén, desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan, los años 30 al 100. Amén. Esta iglesia había abandonado, ¿qué? Su fervor por Cristo. Hermanos, la iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida, los que
han estudiado historia, hermano, me pueden comprender. Por eso es que le estoy diciendo, hermano, cuando usted lee la Biblia, estos capítulos, bendito sea el Señor, usted se dará cuenta de lo que estamos hablando. Amén. Pero los que han estudiado historia saben muy bien, amén, que la iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida, porque hubo un momento de persecución terrible, amén, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, este periodo inicia desde la muerte de Juan, escuche, desde la muerte de Juan, bendito sea el Señor, años 100 después de Cristo, hasta el edicto de Constantino. Yo no sé si usted ha escuchado este personaje, este nombre, Constantino, aleluya, gloria al nombre del Señor. Este es un emperador, precisamente, amén, el emperador romano. Estamos hablando en los años 313 después de Cristo. Hermanos, esta iglesia sufrió violentamente, amén, casi por 2 siglos de parte de los emperadores romanos. Ellos persiguieron fuertemente a la iglesia. Entonces, esta Esmirna representa ese periodo. Pérgamo, hermano, representa la iglesia imperial desde el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo hasta la caída de Roma, amén, el año 476 después de Cristo. Esta iglesia se caracterizó, hermano, por el decaimiento espiritual y mundanalidad. En ese tiempo mis amados hermanos, la iglesia había caído terriblemente espiritualmente hablando. Amén, se habían vuelto mundanos. Vuelvo y repito, los que han estudiado historia saben muy bien lo que estamos diciendo. Amén. Entonces, mis amados, la iglesia en Tiatira representa también la iglesia medieval, se le llama, o Edad Media. Amén. Desde la caída de Roma en el 467 después de Cristo hasta la caída, mis amados hermanos, de Constantinopla. Estamos hablando en el 1453 después de Cristo. Amén. Los santos en este tiempo, hermanos, fueron perseguidos a muerte terriblemente. Amén. Ahora bien, hermano, estoy dando todos estos datos para que usted entienda que este mensaje que el Señor les ha dado a las iglesias no solamente fue para ellas. Amén. Ciertamente había muchas otras iglesias alrededor, amén, o más bien dicho, en Asia Menor. Habían otras iglesias, bendito sea el Señor, donde servían también al Señor. Pero en este caso el Señor Jesucristo elige estas iglesias porque en ellas vio estas características que sucederían en el futuro, por decirlo así, de esa manera. Amén. Entonces aquí los santos en ese tiempo fueron perseguidos. Amén. En el tiempo de Tiatira. Lo mismo, hermano, estamos diciendo que esto representa, amén, hasta el tiempo de la caída, bendito sea el Señor, de Constantinopla en el 1453. Amén. Ahora bien, estos mensajes, vuelvo y repito, que se dan a estas iglesias en Apocalipsis son aplicables a todos los creyentes de todos los tiempos hasta el día de hoy. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? O sea, hasta nosotros eso se aplica hasta el día de hoy. Vamos a estarlo viendo durante el transcurso del estudio, mis amados, lo que yo estoy mencionando. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué decimos esto? Porque muchos cristianos, hermanos, muchos creyentes están fallando en la doctrina, lo cual también se ve mucho cuando el Señor le llama la atención a cada una de las iglesias. Algunos están fallando en la doctrina, al igual que en estos días. Algunas iglesias están fallando doctrinalmente. Hay una frialdad, hermano, espiritual. Entonces, hermanos, hay una tolerancia doctrinal, un libertinaje terrible dentro de las iglesias, lo cual también estaban sucediendo en esas iglesias que el Apocalipsis menciona. Otras, hermanos, están pasando por persecuciones, sufrimientos, como por ejemplo en el Medio Oriente. Mis amados, en este instante, pastores que han estado, más bien dicho, no solo pastores, sino iglesias, donde el Islam, hermanos, se ha levantado en contra de ellos, los decapita, amén, los quiere destruir, bendito sea el Señor, exterminar a todo aquel personaje que se diga ser cristiano. Entonces, también sucedía eso en el tiempo de las iglesias, amén. Entonces, hermanos, también muchos otros se guardan en la santidad y la rectitud de la sana doctrina. Habemos personas que todavía nos guardamos en la santidad. Habemos personas, hermanos, que todavía guardamos la sana doctrina. Porque quiero que entienda que en estos tiempos no
la mayoría de iglesias, mis amados hermanos, no se está predicando la sana doctrina, sino que se está predicando un evangelio o una doctrina que le acomode a la persona, que escuche bien la persona, que la persona se sienta muy bien en la iglesia. Si se siente incómodo, hermano, pues eso es un problema. Amén. Por eso las iglesias no quieren predicar la sana doctrina. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, todas estas cosas también es aplicable de todos los tiempos. ¿Se da cuenta cómo, hermano, estas iglesias representan también, alabado sea el nombre del Señor para siempre, a las iglesias de todos los tiempos? Amén. Así que, hermanos, hoy tenemos este privilegio, hermanos, todos juntos, amén, de estudiar las 4 primeras iglesias, amén, que nos presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora bien, antes de entrar en lleno en el estudio de cada una de las iglesias que vamos a ver en este capítulo 2, quiero que notemos algo muy importante de este libro de Apocalipsis, hermano, o más bien dicho, el capítulo 2, y el mensaje que el Señor le da a las iglesias, amén. Hay ciertas cosas que debemos de nosotros analizar, ver, que se usan muy a menudo, bendito sea el Señor, en las expresiones. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Hay ciertas características que son notables en ellas. Por ejemplo, hermano, cada una de las iglesias, las 7 iglesias, cada mensaje se dirige al ángel o pastor de la iglesia. ¿Cuánto me entienden? O sea que cada una, a las 7 iglesias, usted va a escuchar siempre, escribe al ángel de la iglesia. Amén. Escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, Pérgamo, así sucesivamente. Eso lo vamos a ver común en esos escritos. Amén. 2, hermano. En cada una, Jesús es descrito con alguna de las características de la visión que se presentan en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12 al 18. Si usted ha leído ese capítulo 1, versículos 12 y 18, se va a dar cuenta que, hermanos, el Señor se presenta con esas características que se demuestran en ese capítulo 1, versículo 12 al 18. Entonces, hermano, quiero que notemos esas cosas. 3, hermano, cada mensaje que va dirigida a las iglesias, amén, a las 7 iglesias, hermano, siempre se inicia con: yo conozco tus obras. Usted va a ver eso muy común. Yo conozco tus obras. Y termina con: al que venciere. Entonces, las 7 iglesias reciben estas cosas, amén, o se dicen dentro de esa carta. Hermanos, 4, hermanos, primero se les elogia a las iglesias, o se les da alabanza, yo sé que me entiende, hermano. Se les elogia, amén. Después se enfoca en las cosas deficientes o negativas de la iglesia, es decir, los errores que hay dentro de la iglesia. Entonces comienza por decirlo así, positivamente, y, hermano, después trae lo negativo, amén, para confrontar a la iglesia. Entonces estas cosas las reciben las 7 iglesias. 5, hermano, cada una termina con la expresión, escuche, siempre las 7 iglesias, en las 7 cartas que van dirigidas a las 7 iglesias, hermano, se termina con esta expresión: el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Entonces, estas son cosas que debemos de nosotros prestar atención. Amén, que cada una de las iglesias, de todas estas cosas que acabamos de mencionar, se dice mucho, amén, en esas cartas. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Ahora bien, vamos entonces a ver, hermanos, la primera iglesia. ¿Cuántas iglesias son? 7. Amén. La revelación, hermanos, los destinatarios o los que van a recibir este mensaje es para las 7 iglesias. Amén. Entonces vamos a ver la primera iglesia. Vamos a ver 7 iglesias, pero hoy vamos a enfocarnos en 4 y después vamos a estudiar las otras 3. Amén. Así es que vamos a enfocarnos entonces en la primera iglesia que se menciona en el capítulo 2 de Apocalipsis. Amén. Todos, por favor, abriendo las escrituras, estemos muy atentos, hermano, porque esta es una escuela bíblica, una escuela dominical. Por lo tanto, usted debe de ya traer su mente, su corazón, ya preparado para escuchar, amén, y aprender lo que Apocalipsis capítulo 2 tiene que decirnos acerca de estas
iglesias. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos entonces, dice, hermanos, recuérdense que el tema de hoy es un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Es como cuando usted va al doctor, hermano. Usted está enfermo, le toman rayos X, le hacen múltiples exámenes. Amén. Y por último viene el doctor y le dice su diagnóstico. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Ahora el Señor ya ha analizado, ha visto la conducta, el comportamiento, los fallos que hay en esas iglesias, y ahora les da el diagnóstico a cada una de ellas. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4, gloria sea el nombre del Señor. Escuche lo que dice allí. Amén. Dice lo primero, hermano. Escribe. Esa palabra, escribe. Recuerden, mis amados hermanos, que este mensaje, esta revelación de Cristo, amén, se le está transmitiendo al apóstol Juan. Entonces Juan, hermanos, inicia su tarea de escribir a la iglesia de Éfeso. Amén. A la iglesia de Éfeso. Tal como el Señor se lo había mandado anteriormente. Escribe, anota, presta atención lo que vas a ver, lo que has visto y las cosas que sucederán. Entonces, hermano, quiero que notemos algo aquí. Éfeso, hermano, era una ciudad muy reconocida. Ese lugar, geográficamente hablando, amén, era muy reconocida. Especialmente, hermano, porque su lugar era un lugar religioso. Amén. Allí había o estaba el templo de Diana. ¿Se recuerda? Diana de los Efesios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces había un templo muy hermoso que se le había construido a esta diosa Diana, amén, lo cual era una diosa de la fertilidad. Entonces, esta diosa, hermanos, Diana, su aspecto era de que tenía muchos pechos. ¿Escuchó? La diosa Diana tenía ¿qué? Muchos pechos. Gloria sea el nombre del Señor. Pues a esta es la que adoraba toda Asia Menor o toda Asia. Esta diosa Diana, vuelvo y repito, mis amados, era objeto de adoración. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, también en Éfeso, hermano, también en Éfeso, mis amados, era centro comercial, escuche, de toda la provincia del Asia Menor. O sea que había mucho negocio. Gloria sea el nombre de Cristo para siempre. Ahora bien, quiero que entienda algo bien importante aquí. Éfeso, hermano, significa, escuche esta palabra, Éfeso significa deseada. Deseada. Eso es lo que significa la palabra Éfeso, deseada. Amén. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Ahora bien, el que está dando este mensaje, hermano, es el Señor Jesucristo. Eso está bien claro. Vemos que Juan, como los profetas del Antiguo Testamento, hermano, se dirige con la palabra, dice esto. Como por ejemplo, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Se recuerda cómo los profetas en el Antiguo Testamento, ellos hablaban en nombre del Señor? Así dice el Señor. Entonces, es la misma, hermanos, actitud que tiene Juan. Así dice el Señor, en este caso el Señor Jesucristo. Amén. Lo cual, hermano, nos tiene que a nosotros dar a entender que este mensaje, amén, era dado por el Señor Jesucristo. Amén. Y era un mensaje exclusivamente para esta iglesia de Éfeso. Amén. El versículo 1, hermano, identifica a quién está dirigida. Ya dijimos a la iglesia de Éfeso. Pero mire, hermanos, está dirigida, amén, a quien la representa en ese momento. ¿Quién es? El ángel de la iglesia. ¿Qué dice? El ángel de la iglesia. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Entonces, ¿quién es el mensajero de esta iglesia? El pastor. Quiero que note, el pastor es el mensajero de la iglesia.
el pastor es el que Dios ha puesto en esa iglesia. Y el Señor está dándole ese mensaje al pastor de esa iglesia. Entonces quiero que entienda que es bien notable estas cosas, cuán importante es para el Señor Jesucristo el ministerio del pastorado. Amén. Nosotros todos sabemos, hermanos, que Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, nos dice de quiénes son esas estrellas que tiene, dice, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, dice, y las cosas que son y las que han de ser después de esta. 20. El misterio de las 7 estrellas, escuche esa palabra, 7 estrellas que has visto en mi diestra. Amén. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Es decir que esos candeleros representan a las iglesias. Y esas estrellas representan al pastor que están en su mano, dice, en mi diestra. O sea que el Señor es que los ha llamado, el Señor es que los sustenta, el Señor es que los guía. Por lo tanto, el Señor les está ahora, mis amados hermanos, enviando este mensaje a cada uno de ellos. Amén. Con la responsabilidad que ellos deben de tener para con cada una de las iglesias, de los pastores que están en ese instante pastoreando a Éfeso, Esmirna, así sucesivamente. Amén. Vuelvo y repito, aquí notamos cuán importancia Jesús le da a los pastores, hermano, y a su iglesia. Amén. Ya dijimos, escribe al ángel de la iglesia. Todos estamos bien claros que ese ángel es la iglesia. Es el que trae la palabra. Amén. Es el mensajero que trae la palabra de Dios para alimentar a la grey. Escuche, ese es el deber entre las muchas funciones que tiene un pastor, es de traer la palabra de Dios. Aquí yo no vengo, mis amados, a exponer libros de historias, ni de matemáticas, ni de ciencias, sino que aquí venimos a estudiar ¿qué? La palabra del Señor, porque esta es mi función. Y esa es la función para cada pastor. Si un pastor no está dando la palabra del Señor, hermano, abriéndola junto con la iglesia, eso es un problema. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Un pastor debe de preocuparse, hermano, por dar el mensaje de la palabra del Señor tal como está escrita. Nosotros los pastores no podemos congraciar con ninguno. Es que se va a sentir mal el hermano, se va a sentir mal la hermana. Mire, si se trata de doctrina, no podemos nosotros congraciar con usted. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque es una responsabilidad, hermano. Yo prefiero que el Señor esté contento conmigo, aunque todo el mundo se enoje. Pero mientras el Señor está contento conmigo, ese es lo mejor para mí. Y para cada uno, como pastores, así debe de ser. Amén. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Se debe recordar, hermano, vuelvo y repito, que el personaje central, ¿quién es? Jesús. En esa iglesia el personaje central es Jesús. Es otra cosa que los pastores no deben de olvidar o no debemos de olvidar. Aquí somos, hermano, cristocéntrico. Predicamos a Cristo. Predicamos al Señor, del Señor. Alabado sea el Señor, porque Él es el centro de nuestra reunión. Él es el centro de nuestro estudio. Él es el centro, mis amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor, de todo lo que hacemos aquí. Porque Él es magnificado entre nosotros. Amén. Mire lo que dice allí, el versículo 1, estamos estudiando el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda, que dice, anda en medio, escuche, camina en medio, Él es el centro, amén, Él es el todo dentro de la iglesia, no es el pastor, no son los líderes, no es ningún otro personaje mortal, sino es el Señor Jesucristo. Debe de ser el centro de cada servicio, de cada culto, de cada momento de oración. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces son cosas, hermanos, que debemos de notar. Dice que anda en medio de su iglesia. En medio, porque los candeleros representan las iglesias. Entonces el Señor anda, hermano, el supervisor, el manager, el hermano, el dueño, el jefe es Él. Él es el que supervisa cada corazón. Él es el que supervisa cada pastor. Amén.
Entonces esto es bien interesante, hermano, que nosotros comprendamos a cabalidad. Note usted, mis amados, que también el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, amén, que donde 2 o 3 estén congregados, invocando su nombre, que dice, Él estaría allí en medio de ellos. Fíjense, por favor, en Mateo capítulo 18, versículo 20. Por favor, todos tengan la amabilidad de abrir las Escrituras, la palabra del Señor, porque eso es lo que venimos. Cada uno tiene la Biblia. Si usted vino sin Biblia, hermano, por favor, no sea irresponsable. Traiga la Biblia. Estoy de acuerdo con los nuevos que acaban de llegar, con aquellos que son recién convertidos, pero si usted ya tiene sus años, por favor, hágame el favor, hermano. Usted tiene que traer la Biblia. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20, por favor, abriendo todas las Escrituras. Estamos hablando que el Señor es el centro, amén, de nuestra reunión. Que el Señor es el que anda en medio de la iglesia. Entonces, 18, San Mateo capítulo 18, versículo 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque donde están, ¿qué dice? 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre. Amén. O sea que tiene que ser su nombre, no en el nombre de otro, porque hay muchas reuniones, pero que están reunidos, hermano, con otro nombre que no es el nombre de Dios. Pero aquí el nombre de Cristo, dice Jesús, allí estoy, ¿qué dice? Yo en medio de ellos. ¿Se da cuenta por qué nosotros tenemos, hermano, ese privilegio de decir el Señor está aquí en medio nuestro? Porque Él es el centro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él es el centro de nuestra adoración y nuestra reunión. Continuemos, mis amados. Continuemos con esto. Dice el versículo, vámonos allí a Apocalipsis otra vez. Gloria sea el nombre del Señor, capítulo 2, porque estamos analizando. Dice, ahora mire cómo el Señor se dirige. La introducción que hace, mis amados hermanos, de quién es, amén, el que envía este mensaje y quién es el dueño de esa iglesia. ¿Quién es el dueño de esa iglesia de Éfeso en ese instante? Hermano, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, amén, su iglesia, mi iglesia mencionó en un momento dado. Es decir, Él es el dueño. Amén, Él es el que dirige a la iglesia. Entonces, por lo tanto, hermano, ahora tiene la autoridad de escribirle a la iglesia de Éfeso. Ya vimos la introducción que Juan, cuando escribe, hace a la iglesia. Vamos al versículo 2. En el verso 2, hermanos, se nota que Jesús elogia a la iglesia por su dedicación que tiene para la obra del Señor. Escuche, la dedicación que tiene para la obra del Señor. Mire cómo empieza, hermano. Jesús empieza una declaración que será repetida en las iglesias. Yo conozco tus obras. ¿Cómo comienza en cada carta? Yo conozco tus obras. Usa, hermano, el yo, dice yo conozco. Personalmente el Señor dice yo conozco tus obras. Ahora bien, en esta en particular, Éfeso, hermano, se le alaba número 1, ¿por qué? Por su arduo trabajo y paciencia. Si el Señor reconoce su arduo trabajo y paciencia, les está elogiando, les está alabando por estas actitudes que tienen. 2, hermano, fíjese otra actitud que tienen, no pueden soportar a los malos. O sea, eran inflexibles, hermanos, con las personas que practicaban la maldad. 3, pone a prueba, hermano, a los supuestamente ministros y los halla que son falsos y mentirosos apóstoles. Porque parece ser que había un grupo, hermano, que también se hacía parte de los apóstoles. Hermano, era terrible. Y entonces esta iglesia, hermano, lo que hacía, los probaba, analizaba, hermano. Vuelvo y repito, ¿cómo es que se conoce, hermanos, la iglesia? Un creyente, un buen ministro, ¿cómo nosotros lo identificamos? Más bien dicho, ¿cómo nosotros podemos conocer que es un verdadero creyente? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces la iglesia, hermano, esta iglesia tenía una actitud que el Señor le está elogiando. También, hermanos, había sufrido persecución. Amén.
Quinto, hermano, los alaba, los encomia, amén, por rechazar la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Estos, hermanos, enseñaban que el cristiano no tenía responsabilidad espiritual por sus acciones. Podían cometer pecados y está todo bien. Podrían, bendito sea el nombre del Señor, cometer cualquier inmoralidad, pero todo está bien. Mire qué cosa estos nicolaitas. Amén. Algunos hermanos, algunos piensan que estos nicolaitas, o que Juan está hablando acerca de una distinción de cleros y laicos, donde más tarde resulta, mis amados hermanos, los arzobispos, los obispos, sacerdotes, así sucesivamente. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que sea, mis amados hermanos, una cosa sabemos, que el Señor estaba descontento con este grupo de los nicolaitas. No, en realidad los aborrecía esas enseñanzas. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús rechazaba esta doctrina de este grupo de los nicolaitas, porque ya dijimos cuál era la mentalidad y qué es lo que enseñaban. Amén. Mire lo que dice, gloria sea el nombre del Señor. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado. Esa palabra probado, cuán importante es, hermano. Que no a todo usted les dice amén. Amén. No a todo usted le sigue. Oh, es que es el gran apóstol, es el gran profeta. Momento, usted tiene que analizar su doctrina. Usted tiene que analizar su conducta. Usted tiene que analizar muchas cosas. Amén. Para no caer en el mismo error de ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esta iglesia tenía esta característica, este comportamiento, hermano, ante estas situaciones que se presentaban. El versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero he allí, hermano, lo que, qué lindo es que le están elogiando. Qué bonito es, mis amados, que le dicen, oh, esto todo está bien y excelente, le dice el Señor a esta iglesia. Pero cuando viene esa palabra, pero, however, ¿verdad que sí? Es contrario. Ahora yo no estoy contento con esto. Qué terrible. Ahora parece ser que se les fue el gozo a muchos. Todos estaban, gloria a Dios, amén, gloria sea el nombre del Señor. Praise God, ¿verdad que sí? Me imagino. Y estaban, mis amados hermanos, pero cuando escuchan esa palabra, pero, se les fue la alegría, se les fueron los colores. Amén. Podíamos pensar así, solamente lo digo, hermano, no está en la escritura. Pero mis amados, sin embargo, en el verso 4, Jesús reprueba a la iglesia de Éfeso. No está contento con las siguientes cosas. Amén. Escuche, ¿por qué no estaba contento el Señor? Porque esta iglesia había abandonado el primer amor. ¿Escuchó? Había abandonado ¿el qué? El primer amor. Amén. Hermanos, hay veces que caemos en la tendencia de estar más ocupados en las cosas, póngale por la organización o personales, que por tener la comunicación con el Señor. ¿A cuánto les pasa eso? Amén. Es decir, hermanos, que abandonamos la comunión con el Señor, la oración, y nos ponemos a trabajar y a hacer otras cosas. Hermano, pasa el día y no oramos. Estamos dejando de lado al amor de nuestras vidas. ¿Cuánto me están entendiendo? Algunos, mis amados hermanos, algunos han comentado acerca de este verso. Algunos piensan que los hermanos de esa iglesia de Éfeso no tenían mucho amor entre ellos. Amén. Otros pensaban y decían que habían abandonado a Cristo totalmente y por eso tenían una conducta fría. Hermanos, sea lo que sea, ambas cosas pueden suceder. Amén. Ambas cosas pueden suceder, mis amados hermanos. Pero una cosa, si vemos que el Señor los amonesta a ellos por esa actitud, por la falta de amor, por la falta del primer amor. Amén. En muchas ocasiones, vuelvo y repito, ha pasado en nosotros. Había un fervor por servir al Señor. Había un fervor por estar en la casa del Señor. Estábamos tempranito y asistíamos a las vigilias, asistíamos a los ayunos,
congregacionales, nos involucrábamos en el servicio y había un fervor tremendo en nuestro corazón. Cuando hermanos se cantaban, levantaba las manos y usted glorificaba. Amén. Pero ahora resulta lo contrario. Ahora ya no queremos, hermanos, ir al templo. Ahora ya no queremos ni juntarnos con nuestros hermanos. Entonces, hermanos, escuche, todas estas cosas son lindas, pero lo que quiero decir, mis amados, es que hemos abandonado la comunión en muchas ocasiones cuando tenemos ese comportamiento. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos, hermano, de tener un momento a solas con el Señor, en ayuno, encerrarse en el cuarto, retirarse, mis amados hermanos, con el objetivo de buscar la presencia del Señor. ¿Cuánto glorifican a Dios? Hay gente en estos tiempos, hermano, hay gente en estos tiempos que nunca ha ayunado ya, hermano. Ya son varios años y no sabe lo que es el ayuno, se le olvidó. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, mis amados hermanos, a lo que hemos caído! Si lo aplicamos a nuestras vidas. Amén. Hemos perdido, ¿qué? El primer amor. Y el Señor no estaba muy contento con la iglesia de Éfeso. Había olvidado el primer amor. Ya no tenían el fervor, pero sí trabajaban, pero sí evangelizaban, pero así sí hacían todo, pero se habían olvidado de la comunión con el Señor. ¿Cuánto glorifican el nombre de Cristo? Yo no sé si eso le está pasando a usted, pero sabe que el Señor, si algo le decía al pueblo de Israel, era que debería de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén. Entonces el Señor no está muy de acuerdo, muy contento con esta situación de la iglesia de Éfeso. ¿Se imagina el pastor estarle diciendo a todos ellos allí? Y así dice el Señor, de lo que nos escribió el apóstol Juan, hermanos. El Señor nos ha elogiado en esta área, pero no está contento de estas áreas. Gloria al Señor. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? El versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora a mí lo que le dice, mis amados, escuche bien claro, dejar el primer amor es un problema, hermano, serio, cuando se trata de las cosas de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero sabía que el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, maldice a aquellos que no aman al Señor Santo. Escuche, 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Por favor, venga conmigo, mis amados, y vamos a ver este verso para comprobarlo. Gloria sea al Señor, lo que nos dice acerca del amor el apóstol Pablo. Mire lo que le dice. Pablo está escribiendo a los corintios. Ya sabemos en la situación en la que los corintios vivían. Había mucha disensión, problemas. Gloria sea al Señor. Pero dentro de todas estas escrituras, dentro de todo este mensaje, 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, dice Pablo. Lo vamos a leer del 21. Yo, Pablo, ¿se da cuenta quién es? Pablo. Os escribo esta salutación de mi mano, de mi propia mano. El que no amare, ¿qué dice? Al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Santo, eso está bien fuerte, hermano. El que no ame al Señor Jesucristo, sea maldito. Está terrible. Hermanos, el dejar el amor a Dios, hermano, es una cosa muy seria, la cual nosotros debemos de estar, hermano, con mucho temor, con mucho, mis amados hermanos, temblor. Porque no es una cosa muy linda, hermano, al dejar las cosas del Señor. Mire lo que le dice a la iglesia ahí, siguiendo, hermanos, bendito sea el Señor, el versículo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Les hace ver cuál es el problema. El diagnóstico les dice, ustedes han dejado el primer amor. El versículo 5, recuerda, le dice, recuerda, por tanto, ¿qué dice? ¿De dónde has caído? Santo Dios. ¿Dónde has caído? Y arrepiéntete. Yo pensé que solo a los pecadores se les decía que hay que arrepentirse. Yo pensé que solamente a los impíos se les decía que hay que arrepentirse. Pero parece ser que aquí en la iglesia de Éfeso se le está diciendo, ustedes necesitan arrepentimiento. Santo Dios.
¿Sabe lo que significa la palabra arrepentimiento? Amén. Cambiar su manera, amén, de pensar. Sabes que esta actitud no está bien, apártate. Ya no pienses de esa manera, sino apártate de esa conducta. Es lo mismo lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Si sabemos cuál es nuestra conducta, mis amados hermanos, debemos estar atentos, alerta. Hay que, mis amados, escuchar estas palabras y accionar como el Señor nos está diciendo. ¿Cuál sería el resultado si la iglesia de Éfeso no, hermanos, atendía a este mensaje? ¿Cuánto alaban a Cristo? Veámoslo allí, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras, ¿qué dice? ¿Primeras qué? Obras. ¿Cuáles eran esas primeras obras? ¿Cuáles eran esas primeras obras? ¿Ah? El fervor que había, ese amor por Dios, hermano, por el Señor, que no lo podía detener ninguno, ni por cualquier cosa. ¿Cuántos alaban a Dios? Santo Dios. Ahora cualquier cosa nos detiene, hermano. Ahora cualquier cosa nos detiene. Hermanos, un cansancio lo detiene. Un problemita lo detiene. Santo el Señor. Cuando el Señor dijo, hermano, al que ame a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Esto no quiere decir que hay que odiar a nuestros padres, aborrecerlos o dejarlos. No, está dando el enfoque de ese amor profundo que debemos de tener por el Señor. Por eso yo no entiendo, mis amados, cómo la iglesia en estos tiempos, escuche, se está dejando en esa área donde ya no quiere asistir, ya no se le ve ese ánimo, ese deseo, ese fervor. Qué terrible, hermano, donde había caído esta iglesia. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? ¿Cuál sería el resultado, hermano, si no lo hacían, si no se arrepentían? ¿Sabe qué? Su candelero sería quitado de su lugar. Santo Dios. Versículo 5. Mire lo que dice. Pues si no, amén, vendré pronto a ti. ¿Y qué dice? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no quieres desistir con tu actitud, voy a quitar tu candelero de su lugar. Esto es bien, hermano, analicemos este mensaje, por favor. ¿Cuán serio es lo que está diciendo el Señor a esta iglesia? Esto del evangelio es de vida o muerte, hermano. El cielo o el infierno. Esto es tan claro. Hermanos, en esta mañana yo quiero que analicemos con claridad, hermano, cuál es nuestra conducta que tenemos delante del Señor. Amén. Pues repito, es interesante que el Señor le llame arrepentimiento a su propia iglesia. Cuando la iglesia, hermano, debe de seguir a cabalidad los mandamientos del Señor, complacer al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Fácil es vivir de apariencias. Fácil es de vivir una vida de hipocresía. Fácil es, hermanos, de ser motivado por otras cosas. Amén. Pero alejados del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? O sea que nosotros podemos trabajar y trabajar y trabajar, pero si nos olvidamos de la comunión del Señor, tenemos un problema. Tenemos un problema. Por eso es que en los calendarios, hermanos, de la iglesia se pone ayuno el día, tal día, ¿verdad que sí? Es cuando toda la iglesia debe de llegar, porque se ha convocado. Porque, hermano, usted va a hablar ¿con quién? Con el Señor. Usted no viene a hablar con el hermano aquí en ese instante. Al ayuno congregacional, a la oración. Esto sí es bien importante, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Es fácil caminar bajo las apariencias o por apariencias. ¿Se recuerda usted de Ananías y Zafira? Un matrimonio, el tal para cual. Ese era un matrimonio, hermano, excelente, porque tenían, entre comillas, excelente. Amén. Hablando espiritualmente, mis amados hermanos, fríos. ¿Se recuerda? Que demostraron tener una espiritualidad. Demostraron, mis amados hermanos, el sobresalir para que todo el mundo los viera, ¿verdad que sí? Pero ellos sabían que dentro de su corazón había engaño, mentira, hipocresía. Y el Señor tuvo que disciplinarlos
para que toda la iglesia supieran, hermano, de que al Señor se tiene que reverenciar, que al Señor se tiene que amar de corazón, y no con mentiras y engaños. Porque usted podrá ir a la iglesia todos los días, podrá diezmar, podrá, mis amados hermanos, trabajar, pero si su corazón no es recto, de nada le sirve. Santo Dios, analicemos nuestros corazones. Habacuc le decía al pueblo de Israel que examinaran sus caminos. Lo mismo Dios le dice a usted: examina tu camino, mira tu corazón, cuál es la conducta que hay en este instante. Has dejado el primer amor. ¿Te recuerdas cuando te levantabas de mañana y hablabas conmigo? ¿Te recuerdas cuando apartabas tiempo para mí y ahora te has olvidado de mí? ¿Se da cuenta? Es terrible, mis amados hermanos, lo que ahora estamos viviendo en estos últimos tiempos. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Sabe qué, hermano? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, que nos quede bien claro esta palabra. Si lo quiere leer, está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos, por favor, vamos a leerlo, hermano. Gálatas capítulo, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 6, versículo 7. Y veamos cómo allí el Señor, hermano, nos habla referente, hermanos, de esa conducta engañosa. No nos engañemos. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Venga conmigo, por favor, hermano, los que están allá en Messenger también, hermano. Estemos atentos. Leyendo la Biblia. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañe, no os engañéis. ¿Sabe que ni Satanás ni los demonios pueden engañar al Señor? No hay ninguno que pueda engañar al Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Eso está bien claro en eso, solamente lo quise llevar, hermano, para que vea, gloria sea el nombre del Señor, cuán importante es que nosotros seamos rectos de nuestros corazones, volvamos al primer amor. Amén. Capítulo 2, versículo 7, en el verso 7, hermano, Jesús les desafía. Escuche, el Señor les desafía diciendo, amén, el versículo 7. El versículo 6 ya lo dijimos, hermano. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, ya lo mencionamos. Versículo 7, el que tiene que oído. ¿Cuántos tienen oído? El que tiene oído, ¿qué dice? Para oír, ¿estamos allí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora es el Espíritu Santo que les está hablando, bendito sea el nombre del Señor. Escuchemos al Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros escuchamos al Espíritu Santo, hermano? Hay gente que dice, yo nunca he escuchado la voz del Señor. Hermano, si usted no lee la Biblia, ¿cuándo Dios le va a hablar? Mire, métase a la palabra y Dios te va a hablar a usted y a mí. Es más, mis amados, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, decimos, voy a leer la Biblia, hermano, no es que, mire, en verdad, escuche esto, es la Biblia que te lee a ti, de cuál es la condición en la que estamos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es la Biblia que me lee a mí, gloria sea al Señor, en la condición que estamos. Entonces eso es bien importante, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Hermano, por primera vez escuchamos aquí que aparece el árbol de la vida, que se menciona en Génesis capítulo 3, versículo 24. No lo vamos a ver. Amén. Pero, hermanos, hemos visto entonces la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era la situación? Dios los elogia. Amén. Pero también les hace ver, mis amados, en el error que están. Que habían abandonado el primer amor. Así es que, hermanos, se considera que el periodo de esta iglesia es desde el año, 30 al 100. En el año 30, cuando la iglesia, hermano, nace, amén, hasta el año 100, que es, hermano, casi, sí, el año 100, 96, por ahí allí, gloria sea el nombre del Señor, donde el apóstol Juan, hermano, en ese tiempo, no en el 96, sino, por decirlo así, aproximadamente en los años 100, amén, pues él ya desaparece, por decirlo así, muere, gloria sea el nombre del Señor. Así que a este periodo se le conoce la iglesia apostólica.
Cuando hablamos de la iglesia apostólica, los apóstoles, amén, en este tiempo aparecieron los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de los apóstoles, 1 y 2 de Corintios, así sucesivamente, amén. Los 12 apóstoles, Pablo, Judas, Santiago, que son los que iniciaron el evangelio, más bien dicho, iniciaron a predicar el evangelio de Cristo en el mundo romano. Hemos visto entonces, hermano, la iglesia, gloria sea el nombre del Señor, de Éfeso. ¿Cuántos bendicen a Cristo?